Buenos días, maestros y maestras del Perú. Nuevamente nos encontramos en este espacio gracias al Grupo Educativo Capellán que dirige el profesor Elías Capellán. Quien les habla es el profesor Henry Valdivieso Salinas. Vamos a continuar en esta oportunidad haciendo el desarrollo de la unidad de aprendizaje. Como ya hemos venido trabajando con cada uno de ustedes en los días anteriores, ya sabemos cuáles son aquellos insumos, aquellos elementos básicos que debemos tener en cuenta para la elaboración específicamente de la planificación anual. Asimismo, también hemos visto cómo redactar ya una situación significativa, que es la base fundamental de la planificación anual. Entonces, el día de hoy nos vamos a abocar a hacer ese proceso que tiene que ver con la elaboración de las unidades de aprendizaje, teniendo en cuenta siempre que vamos a partir de lo que ya hemos desarrollado con ustedes, lo que es la planificación anual. Entonces vamos a ver este formato que hemos trabajado ya en los talleres con los maestros de la fase presencial y vamos a tomar como ejemplo, de tal manera que nos permita tener una secuencia lógica de elementos que componen, ¿no?, la unidad de aprendizaje, y tener en cuenta que una unidad no se trabaja de manera aislada. Todas las unidades de aprendizaje vienen de la planificación anual, es decir, no puede existir una unidad externa a lo que yo he planificado en este formato o en este trabajo que hemos realizado de manera colegiada con los docentes, ¿no? Entonces vamos a observar acá que la planificación anual, en este caso hemos desarrollado para sexto grado, por ejemplo, tiene en primer lugar sus datos informativos y luego ya viene la organización que ya hemos trabajado con ustedes. Una vez que nosotros tenemos ya organizado las unidades de aprendizaje, lo que vamos a hacer es tomar, ¿no?, cualquiera de las unidades que lógicamente van a ir en orden correlativo de ejecución, y voy a tomar, por ejemplo, en este caso, la unidad 1, ¿no? La unidad 1 que nos dice, celebramos juntos la Semana Santa para reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús. Esta unidad, por ejemplo, sobre las enseñanzas de Jesús, sobre la celebración de la Semana Santa, teniendo en cuenta que al inicio del año escolar los estudiantes, en este caso, en esta comunidad, es una celebración de gran impacto, entonces han tomado como elemento clave esta celebración porque es parte de la comunidad, es parte de tener en cuenta sus costumbres, de tener en cuenta aquellas enseñanzas. Es un proceso también para reflexionar sobre cómo vamos en el tema de la vida. Se celebra en la escuela, se hace todo el tema de las procesiones. Entonces los maestros de este equipo han creído conveniente que esta situación es de gran impacto, por lo tanto lo han tomado para trabajarlo pedagógicamente desde el aula. Entonces lo que voy a hacer, voy a tomar todas las competencias que he seleccionado, ¿no?, en la planificación anual, como ustedes pueden visualizar. Todas estas competencias las voy a tener que trabajar en mi primera unidad. Asimismo también voy a ir a verificar los enfoques transversales que también tienen relación a la situación significativa, tienen relación con las competencias que he seleccionado, y también voy a tomarlas, ¿no?, de la planificación anual. Pero estos elementos que ya he seleccionado yo los puedo encontrar también al finalizar la planificación anual de manera ya más organizada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la unidad didáctica, celebramos juntos la Semana Santa para reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús, y luego voy a verificar que acá están las áreas que voy a trabajar en esta unidad de aprendizaje, así como los enfoques transversales que trabajaría en esta primera unidad. Entonces, teniendo claridad en esos aspectos, lo que voy a hacer es ir y desarrollar la unidad teniendo en cuenta también aquel formato que para mí me sea mucho más funcional. Entonces, en la unidad ya de aprendizaje voy a tener como primer punto de partida y como primer elemento de una unidad de aprendizaje el título, ¿no? El título es importante porque refleja aquella situación significativa que voy a desarrollar
durante esta primera unidad, y es que esto tiene que ver lógicamente con aquellos elementos, con aquellas situaciones que voy a tener que tener en cuenta durante estos días, que es motivo de desarrollo de esta unidad, ¿no? Luego ya, bueno, datos generales, eso es opcional si ustedes consideran agregarle más, quitar más a este tema de los datos generales, o si no, también simplemente pueden obviarlos, ¿no? Entonces los datos generales no son obligatorios, son opcionales y van a depender mucho de la institución educativa. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no puede existir una unidad que no tenga su título. Como siguiente elemento tenemos los propósitos y evidencias de aprendizaje, ¿no? Estos propósitos y evidencias de aprendizaje nos van a permitir a nosotros tener en cuenta qué competencias, qué capacidades se van a movilizar durante el desarrollo de esta unidad. Asimismo, también voy a tener en cuenta aquellos desempeños, ¿no?, que van a ser los criterios de evaluación, y que lógicamente al ser criterios de evaluación tienen que estar incluidos dentro de los diferentes instrumentos de evaluación que yo haya considerado para evaluar esta unidad, para evaluar el desarrollo de cada una de las competencias, de las capacidades que he ido seleccionando para trabajar, para movilizar en esta unidad, ¿no? Entonces los desempeños nos van a permitir a nosotros tener claridad en aquellas acciones que hacen nuestros estudiantes y que nos van a ir evidenciando que van logrando aquellas capacidades, aquellas competencias, ¿no?, para el grado específicamente. Entonces los desempeños son fundamentales tenerlos en cuenta en la unidad, y que también a la vez yo puedo hacer la precisión de estos desempeños, ¿no? Puedo precisarlos de tal manera que me permita tener mucho mayor claridad, tener mucho mayor, nitidez en el tema de cómo voy a ir evaluando determinadas competencias, ¿no? ¿De dónde voy a sacar estos desempeños? Al igual que las competencias, al igual que las capacidades, nosotros ya tenemos a disposición, como les venía diciendo, el programa curricular de educación primaria. Entonces, este programa curricular de educación primaria, que ya está a disposición de cada uno de nosotros, tiene específicamente todas las áreas, tiene por cada área sus estándares de aprendizaje de cada una de las competencias, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo el estándar de aprendizaje de la competencia construye su identidad. Entonces acá vamos a encontrar no solamente los estándares del nivel primario, sino también podemos observar que tenemos los estándares desde el nivel inicial, que corresponde al ciclo 1 y al ciclo 2, ¿no? Entonces esta competencia se va a poder visualizar desde los niños, desde los estudiantes del nivel inicial. Entonces tenemos ciclo 1, ciclo 2, tenemos el nivel o ciclo 3, ¿no?, que ya nos corresponde al nivel primario, ciclo 3, ciclo 4 y ciclo 5, que son específicamente aquellos estándares que voy a tener en cuenta en el nivel que me corresponde, ¿no? A partir ya del ciclo 6, ciclo 7 y el nivel destacado corresponden al nivel de educación secundaria. Entonces yo me voy a centrar en estos tres niveles, ¿no?, desde el nivel 3, el nivel 4 y el nivel 5, que corresponden a los grados respectivos de primero a sexto grado de primaria. Estos estándares están en relación a la competencia que voy a desarrollar, ¿no? Luego también puedo encontrar acá la competencia, sus capacidades, ¿no? En este caso acá tenemos las capacidades de cada una de las competencias, la descripción nuevamente del estándar, este es el estándar de aprendizaje, y tenemos acá los desempeños, ¿no?, desempeños por grado. En este caso, como el estándar es de cuarto ciclo, voy a tener desempeños de tercer y cuarto grado de primaria, ¿no? Estos desempeños que ustedes visualizan acá están en relación a cada una de las capacidades y están en relación a lo que yo quiero desarrollar para ese grado en mis estudiantes, así como también están en relación al estándar de aprendizaje para el ciclo, ¿no? Entonces, de acá es de donde voy a hacer la transcripción de estos desempeños
al esquema que ya estábamos trabajando con ustedes y que corresponde al esquema de la unidad. Una vez que he hecho la transcripción, he hecho la selección, ¿no? Pero lógicamente no voy a transcribir todos los desempeños, sino aquellos desempeños que están en relación a las capacidades que he seleccionado para trabajar en esta unidad, ¿no? Recuerden que las capacidades también hay que priorizarlas, hay que ver qué capacidades voy a movilizar, ¿no? En esta situación significativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, para la unidad, ¿no? Como ya le dije al inicio, el título refleja mi situación significativa. En este caso, celebramos juntos la Semana Santa para reflexionar sobre las enseñanzas de Jesús, ¿no? Esta situación significativa tiene relación a sus capacidades. Por ejemplo, se valora a sí mismo, ¿no? Tiene que ver con un proceso primero personal de hacer una reflexión de cómo es que mis acciones, mis actitudes están en relación a las enseñanzas de Jesús, están en relación a mi creencia religiosa, ¿no? Entonces, esto es importante, por eso es que se ha tomado la capacidad, se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, ¿no? Este es un espacio de reflexión, es una unidad en donde vamos a trabajar bastante aquellos elementos que tengan que ver con la parte de los valores, porque lógicamente vamos a hacer un análisis de todas las celebraciones que se realizan haciendo o recordando aquella vivencia que Cristo o que Jesús en la tierra nos dejó, ¿no? Entonces acá vamos a hacer un análisis de la Biblia, por lo tanto vamos a tener espacios de reflexionar, ¿no? de verificar nuestras emociones de tal manera que eso nos permita a nosotros construir nuestra identidad, ¿no? Y también reflexiona y argumenta éticamente, ¿no? Cada uno de los estudiantes va a tener la oportunidad de argumentar algunas ideas, algunas situaciones, va a tener que emitir juicios de valor sobre, por ejemplo, la pasión y muerte de Cristo, ¿no? Sobre aquellos milagros que hizo Jesús, sobre aquellas enseñanzas, parábolas de Jesús. Entonces, en todo ese proceso de análisis que se va a trabajar en la unidad, lógicamente va a movilizar esta capacidad de argumentar, de reflexionar de manera ética, ¿no? Y no visualizamos en este caso la capacidad, vive su sexualidad de manera plena y responsable, porque lógicamente no hay mucha relación, esta capacidad poco se va a movilizar en el tema de la Semana Santa, ¿no? Entonces, como es una capacidad que está un poco lejana a la situación significativa, no la hemos considerado, porque seguramente la tendremos que trabajar en la próxima unidad, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta que todas las competencias y todas las capacidades al finalizar el trimestre o el bimestre se deben de movilizar, ¿no? De tal manera que nos permita tener claridad en una evaluación por competencias, ¿no? Recuerden que una competencia se va a ir logrando en la medida que nosotros podamos combinar todas las capacidades que nos determina el programa curricular y que nos determina también el currículum nacional. Bien, pero acá hay una pregunta que seguramente ustedes están haciendo, ¿no? Pero ¿y cómo vamos a precisar un desempeño, ¿no? Recuerden que hacer la precisión de un desempeño hay que tener algunas pautas claras y que lógicamente va a estar en función también de la experticia del docente que hasta el momento hayamos desarrollado. Recuerden que venimos ya de un proceso de cómo hacer la precisión de un indicador de evaluación. Lógicamente que con el currículum nacional ya no se trabaja en función de indicadores, sino en función de desempeños, ¿no? Que estos desempeños finalmente se traducen en formas específicas de actuar y que cada uno de nosotros como maestros tenemos también que desarrollar desempeños en nuestra práctica pedagógica, y eso lo vamos a encontrar ¿en qué documento? Pues lo vamos a encontrar en el marco del buen desempeño docente. Nosotros como maestros tenemos que desarrollar también una serie de desempeños en función a competencias que también nos determina este marco importante para la mejora de nuestra práctica pedagógica. Pero también no solamente los docentes desarrollamos desempeños, sino también los directivos, ¿no? Los directores tienen un documento oficial como es el marco del buen desempeño directivo, y que ese documento también tiene determinadas competencias que estas a la vez se van a ir traduciendo en determinados desempeños que el directivo tiene que ir desarrollando a lo largo de su práctica al frente de la institución educativa. Entonces,
También el estudiante tiene que trabajar en función de desempeños, porque los desempeños nos permiten hacer una valoración mucho más completa, tener una mirada mucho más integral de la forma específica de un alumno. Es decir, nos permite ver sus conocimientos, nos permite visualizar sus habilidades, sus procedimientos y también sus actitudes, ¿no? Entonces, estos desempeños siempre están en relación de ir mirando ya de una manera integral y no parcializada las actuaciones, los avances de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, estos desempeños los encontramos también en un documento oficial para nuestros estudiantes y también para que podamos trabajar como maestros, y que es el programa curricular de educación primaria, ¿no? Pero ¿cómo precisamos estos desempeños que nos están poniendo al alcance y que para que nosotros podamos trabajarlo? Entonces, de acuerdo a la situación significativa, yo puedo utilizar un documento que tengo a la mano y que su nombre es la Cartilla de Planificación Curricular para Educación Primaria. Esta cartilla de planificación nos da pautas claras, ¿no? En la página 12 de esta cartilla, por eso es importante que ustedes puedan tenerlo impreso, lo tengan en virtual, hagamos un análisis al inicio del año escolar, de tal manera que en un trabajo colegiado podamos nosotros encontrar todos aquellos elementos que nos permitan tener claridad en cómo realizar la precisión de estos desempeños que lo tenemos en el programa curricular. Entonces, por ejemplo, acá nos dice cómo precisar un desempeño, ¿no? Ustedes ven acá en la parte superior está el desempeño, que lo estoy subrayando. Este es el desempeño tal cual está en el programa curricular. Entonces, por ejemplo, dice: predice de qué tratará el texto y cuál es su propósito comunicativo, a partir de algunos indicios como título, ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se encuentran en los textos que le leen, lee con ayuda o que lee por sí mismo. Entonces, en la parte final, miren, nos está dando tres aspectos importantes, ¿no? El estudiante puede ser que desarrolle este desempeño, que haga la predicción de lo que va a tratar el texto en función de tres situaciones, ¿no? Puede ser a partir del texto que le leen, puede ser de el texto que va a leer con ayuda de otra persona, o del texto que lee por sí mismo. Entonces, para hacer la precisión tengo que tener en cuenta el primer aspecto, ¿no? De que esta precisión tenga que ver con que yo como maestro conozca realmente en qué nivel de aprendizaje esté el estudiante. ¿Es capaz ya de leer por sí mismo? ¿Es capaz todavía de ejecutar este desempeño con ayuda, ya sea de su compañero, con ayuda del docente? ¿O es que todavía es un estudiante que no ha desarrollado, no se ha apropiado todavía del sistema de lectura? Y entonces es importante que tenga en cuenta los textos que le leen, es decir, que trabaja con ayuda todavía del docente. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta ese criterio, vamos a ver un ejemplo de precisión de desempeño. ¿Cómo debe precisarse el desempeño, ¿no? Entonces, acá nos dice: predice de qué tratará el cuento y cuál es su propósito comunicativo, a partir de algunos indicios como título, ilustraciones, palabras conocidas o expresiones que se encuentran en el texto que le leen. Este maestro ha hecho la precisión de este desempeño teniendo en cuenta, en este caso, no sé si ustedes pueden visualizarlo, dos aspectos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, lo que ha precisado es la parte del contenido, es la parte del tema, de la temática, ¿no?, que va a desarrollar. Mientras que en el primero dice texto, acá visualizamos que ha precisado cuento. Es decir, esa es una parte fundamental que yo puedo precisar. Puedo llevar el desempeño específicamente a la temática, al desarrollo de ese conocimiento que quiero que el estudiante pueda ejecutar en esta sesión, ¿no? Puede ser cuento, puede ser anécdota, puede ser un texto descriptivo, ¿no? Puede ser un texto instructivo, una leyenda, ¿no? ¿De qué tratará la leyenda? ¿De qué tratará
la noticia, ¿no? Entonces ahí puedo hacer la precisión de contenido, ¿sí? Entonces yo no puedo, ustedes ven al costado, dice ejemplo de cómo no precisar un desempeño. Entonces no puedo cambiar la acción, no puedo hacer el cambio de la acción que va a realizar el estudiante, porque muchas veces tenemos el criterio de cambiar la acción, y al cambiar la acción simplificamos el desempeño, es decir, volvemos un desempeño mucho más sencillo, poco complejo, poco retador para el estudiante. Entonces el aprendizaje hacia una zona de desarrollo digamos de mayor demanda cognitiva, de mayor demanda de capacidades en el estudiante, se va a volver un desempeño que prácticamente no nos va a permitir visualizar realmente si el estudiante está aprendiendo. Entonces yo no puedo cambiar el tema de predecir con observar, porque lógicamente todos observamos, todos podemos mirar, ¿no?, la carátula de un cuento y puede decir qué dice esa carátula, ¿no?, a través del dibujo, o puede observar y decirnos, bueno, qué dice, cómo se llamará el cuento. Entonces si yo miro la carátula y digo cómo se va a llamar el cuento, pues no está demandando en un alumno un pensamiento crítico, un pensamiento analítico que movilice capacidades. Entonces, sin embargo, si yo digo que mi estudiante tiene que predecir, es decir, tiene que hacer ya una inferencia de qué tratará el cuento, eso nos va a permitir a nosotros tener un poquito más claridad en lo que se va a trabajar, en lo que quiero desarrollar con mis estudiantes, ¿no? Otro aspecto fundamental también para precisar es, hay que tener en cuenta que según las características del estudiante, por ejemplo, ustedes pueden ver acá el desempeño, dice que le leen, lee con ayuda o que lee por sí mismo, ¿sí? Entonces, si yo veo que el estudiante o que mis estudiantes todavía tienen dificultad para lectura y que necesitan del acompañamiento del docente, entonces es importante que considere, por ejemplo, que lee con ayuda, ¿no?, que le leen. En este caso, por ejemplo, se ha precisado seguramente que es todavía para estudiantes de primer grado, en este caso. Entonces dice, o expresiones que se encuentran en el texto que le leen, ¿no? Es decir, que todavía está en la fase de escucha el estudiante, y el desempeño que quiere lograr es que todavía demuestre, que prediga en función a lo que el docente, ¿no?, pueda hacer la lectura del texto, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta. Entonces hay que tener en cuenta dos aspectos. La primera es que puedo precisar el contenido, ¿no? Puedo precisar el contenido de acuerdo a la sesión de aprendizaje, y puedo también precisar en la fase en donde me da opción de escoger, ¿no?, de elegir entre uno, lo otro o lo otro, ¿no? Entonces teniendo en cuenta el conector o, puede ser o lee con ayuda o lee por sí mismo, o textos que le leen, por ejemplo, ¿no?, o uno o lo otro. Entonces, de acuerdo al nivel de avance de mis estudiantes, yo puedo precisar en este caso el desempeño. El otro criterio que yo podría tener en cuenta es, en este caso, por ejemplo, este es el desempeño del programa curricular. Adecúe el texto a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo a su experiencia para escribir. Voy a partir por lo que la manera como no se debe precisar un desempeño. Adecúe el cuento a la situación comunicativa, considerando el propósito comunicativo. Es decir, solamente ha llegado hasta esta parte del desempeño, y esto es un error, porque lo que estamos haciendo es cortando el desempeño que el estudiante debe evidenciar, debe de desarrollar en el grado que específicamente está trabajando. Entonces yo no puedo partir en 2 o en 3 un desempeño, es decir, el acto de precisar no es el acto de simplificar, sino es el acto de adecuar, es el acto de contextualizar a la realidad de mi temática, de mi situación, a la realidad de mis estudiantes, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que las acciones, que los retos tienen que estar en función
de mejorar, de ir viendo un nivel superior al que el estudiante tiene, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, hemos visto: adecúa el cuento a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo y recurriendo al destinatario, y recurriendo a su experiencia para escribir considerando su nivel de escritura, ¿no? Entonces, en este caso se ha complementado, ¿sí? Se ha complementado el desempeño, el maestro ha complementado el desempeño teniendo en cuenta su nivel de escritura. Entonces, otro criterio para precisar puede hacer que yo puedo complementar el desempeño en función a las características de mis estudiantes, ¿no? Entonces, esos son los elementos claves que hay que tener en cuenta y que debemos siempre tener claridad, porque eso nos va a permitir a nosotros finalmente construir la unidad de aprendizaje en función a los desempeños, que estos se van a convertir finalmente en los criterios con los que yo voy a evaluar a mis estudiantes. Muy bien, una vez que he seleccionado aquellos desempeños que tienen relación con mis capacidades, ¿no?, voy a pasar a la otra parte que tiene que ver con la evidencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué será una evidencia de aprendizaje? Entonces, acá tenemos un concepto que es importante tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Qué es una evidencia de aprendizaje? Es el conjunto de pruebas que demuestran el proceso y resultado de un proceso de aprendizaje implementado por los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, la planificación curricular para el docente es una evidencia, las unidades, sesiones es una evidencia también para el docente de que está realizando el proceso de planificación. Las fichas de trabajo serían evidencias, ¿no?, de los estudiantes. Instrumentos de evaluación también son evidencia de ese proceso de aprendizaje del alumno. Registro de calificativos, productos elaborados por los estudiantes, que pueden ser organizadores visuales, maquetas, exposiciones, ¿no?, resultados de aprendizaje que podríamos tener en cuadros estadísticos. Eso también es una evidencia que nos va a permitir finalmente tener claridad en cómo es que estos desempeños los voy a visualizar en una evidencia de aprendizaje. Entonces, estos desempeños tienen que tener una situación generada por el docente para que el estudiante ponga en ejecución esos desempeños, porque si no, no los voy a poder visualizar. Entonces, por ejemplo, acá, en el caso que estamos trabajando, ¿qué nos dará la evidencia de aprendizaje? Acá nos dice: dramatiza a un personaje en un juego de roles donde vivencia las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces acá el estudiante va a tener que asumir el rol de uno de los personajes, posiblemente en una parábola, porque nos habla de las enseñanzas de Jesús, a fin de que explique, ¿no?, qué causas y consecuencias, qué emociones ha sentido, como nos dice acá el tema de este desempeño, para que también nos explique qué características personales tiene este personaje que ha tenido que asumir el estudiante en esta parábola, y que también argumente una postura, ¿no?, que involucren, en este caso nos dice dilemas morales, ¿no?, situaciones que pongan en juego sus valores, por ejemplo, ¿no? Este personaje al cual él ha caracterizado, él nos podría en la dramatización explicar, ¿no?, de qué manera este personaje ha sido parte de esta historia, ¿no?, ya sea con acciones positivas o con acciones negativas. Entonces, yo voy a evidenciar estos desempeños en esta evidencia. Cuando el estudiante va a dramatizar, cuando el estudiante va a asumir una actitud importante en este personaje que va a ejemplificar en esta parábola, ¿no? Y finalmente, un instrumento. Tengo que construir un instrumento que me permita tener a estos criterios de evaluación o a estos desempeños y que nos permita mirar, ¿no?, si en ese juego de roles, en esa dramatización, el estudiante está desarrollando los desempeños, ¿sí? Entonces, mi instrumento tiene que estar a la par con la evidencia de aprendizaje, tiene que ser un instrumento que verdaderamente se ajuste a las características de la evidencia de los desempeños, ¿no?
En este caso, por ejemplo, hemos tomado la escala de observación, y la escala de observación es un documento que me va a permitir tener en cuenta, visualizar, ¿no?, cómo es que el estudiante pone en juego determinados desempeños para el logro de la competencia, ¿no? Este trabajo de ir seleccionando los desempeños, de ir buscando las evidencias, de ir construyendo instrumentos, se tiene que realizar con todas las competencias y capacidades que hemos seleccionado en la planificación anual para esta unidad, ¿no? Entonces, ese trabajo vamos a tener que continuar desarrollándolo en función de las áreas, de las competencias que en la planificación anual yo he considerado. Entonces, vamos a tener finalmente una unidad como la que estoy mostrando acá en el ejemplo, ¿sí?, con todas sus competencias, capacidades seleccionadas, sus desempeños, sus evidencias, sus instrumentos de evaluación, construidas con todos aquellos elementos que hemos seleccionado. Hay algo importante que hay que tener en cuenta, es que las dos competencias transversales, como se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC y gestiona su aprendizaje de manera autónoma, son competencias que no deben faltar en ninguna de las unidades del año escolar. Es decir, lo voy a tener en la primera, segunda, tercera, hasta la octava, sexta, quinta, o las unidades que yo he considerado para desarrollar en el año escolar. Son competencias transversales que se tienen que trabajar durante todo el año escolar, ¿sí? Bien, y luego voy a pasar a la parte de los enfoques transversales, haciendo o teniendo en cuenta aquellos enfoques que he seleccionado también para la primera unidad. En este caso, por ejemplo, se ha seleccionado 3 enfoques transversales, y construir, porque esto no lo encontramos en el programa curricular, aquellas actitudes y acciones observables en función del enfoque y en función de la situación significativa. ¿Qué actitudes, qué acciones me van a permitir a mí ir evaluando a la vez que en la práctica cotidiana el estudiante y el docente tengan que demostrarlo permanentemente? Recuerden que los enfoques transversales son situaciones vivenciales, ¿sí?, vivenciales que se tienen que demostrar a lo largo del desarrollo de las unidades de aprendizaje. Entonces, tengo que construir esos criterios, esas actitudes que se tienen que evidenciar en el desarrollo de esta unidad, ¿no? Luego viene mi situación significativa, que ya hemos trabajado con ustedes, que ya ustedes tienen conocimiento. Hay que tener en cuenta ese orden de esas situaciones significativas que tienen que estar construidas para que luego sean transcritas a la unidad de aprendizaje, y estas van a ser el motor, el centro que va a movilizar competencias, capacidades, que vamos a desarrollar desempeños, ¿no?, y que finalmente nos permitirá también construir la secuencia de sesiones de aprendizaje, ¿no? Esa secuencia de sesiones que tiene que estar en función también a la cantidad de sesiones programadas por el día, ¿no? Recuerden que cada sesión tiene un número, ¿no? Sesión 1, sesión 2, tiene también un título. Ese título de la sesión de aprendizaje también refleja a las acciones, a las actividades que voy a ir desarrollando en cada una de estas sesiones de aprendizaje. Así también tengo una pequeña descripción de qué acciones se van a desarrollar en esta sesión, ¿no? Y así específicamente voy a tener que ir trabajando mis unidades de aprendizaje de tal manera que esas sesiones estén en función a la situación significativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, dialogamos y planificamos nuestras actividades. Vamos a seguir con el tema de la Semana Santa, ¿no? La sesión 2 va a ser nos organizamos para recoger información sobre la Semana Santa, ¿no?, sobre las diferentes actividades que se van a desarrollar. Se está planificando hacer toda una organización en la siguiente sesión de aprendizaje. En la tercera sesión participamos de la celebración de la Semana Santa, ¿no? Una vez organizados cómo vamos a participar en estos eventos, ¿no? Y eso es importante porque tiene que ver con aquella situación que está movilizando y que está haciendo el efecto, digamos, motivador, desencadenador de una serie de competencias, de capacidades que se van a ir desarrollando en cada una de las sesiones de aprendizaje, ¿no? Una vez que tenga construida todas mis sesiones de aprendizaje,
voy a tener en cuenta que se movilicen todas las competencias, todas las capacidades que he considerado en la unidad, tienen que reflejarse en estas sesiones de aprendizaje. Finalmente, vamos a ir concluyendo en los materiales básicos y recursos que voy a utilizar en esta unidad. Recuerden que en la programación anual también hemos considerado este aspecto, pero esos son de manera general, ¿no? Aquellos materiales, aquellos recursos que vamos a usar a lo largo del año escolar. Y en la unidad específicamente, qué materiales básicos, qué recursos voy a tener que utilizar dentro de esta unidad de aprendizaje, ¿no? Recuerden que dentro de esto tengo que tener en cuenta de considerar las TIC, ¿no? No puede ser que una unidad no movilice el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Recuerden que tengo una competencia transversal que es el gestionar adecuadamente el uso de estos recursos. Por lo tanto, como materiales básicos tengo que tenerlos en esta parte, ¿no? Considerado de tal manera que me permita pues tener claridad en qué elementos voy a utilizar. Finalmente viene una reflexión sobre los aprendizajes que hemos tenido en esta unidad y que lógicamente obedece a una serie de preguntas que yo los tendré que responder al finalizar la unidad. Tendré que hacer una autoevaluación de tal manera que eso me permita hacer algunos reajustes para la próxima unidad, y también al finalizar el año escolar haga una evaluación y mejore las unidades de aprendizaje para el próximo año escolar. Entonces, de manera un poco rápida, ¿no? Hemos tratado de hacer toda una secuencia lógica de actividades y de acciones que nos permita tener una unidad de aprendizaje que verdaderamente responda a las características de la institución educativa, ¿no? Entonces, eso me da algunas ideas importantes que hay que compartirlas con ustedes, que la situación significativa es el elemento que va a movilizar competencias, capacidades, que va a movilizar también a tener en el estudiante una motivación intrínseca muy importante, porque va a estar inmerso dentro de este ambiente que, como ustedes pueden ver, nos va a permitir atender también aquellas expectativas, aquellas necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, también es importante tener a la mano nuestro programa curricular, nuestra cartilla de planificación, porque esos insumos nos van a permitir tener claridad, despejar dudas, despejar algunos inconvenientes que se puedan suscitar durante ese espacio de planificación con todos los maestros, ¿no? Asimismo, también nos va a permitir hacer un análisis reflexivo sobre los elementos que conforman el currículum nacional. Entonces, les invitaría a cada uno de ustedes a no olvidar de que es muy importante esa reunión colegiada de todos los maestros, a fin de poder despejar algunas dudas, al fin de poder trabajar de manera colegiada, y que finalmente esas situaciones sean el motor de mis unidades que repercutan en mejores aprendizajes para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias.